Hola, buenas tardes para todos. Nos volvemos a encontrar, esta vez es por el capítulo número 24 y es el capítulo final del libro de Finocchiaro, así que vamos a hacer este análisis. Lo que les propongo a ustedes hoy es que nos imaginemos un mundo donde no existe la propiedad privada, donde todos los ciudadanos son iguales y donde la justicia y la equidad rigen la vida diaria. Este es el mundo que Tomás Moro describe en su obra Utopía, un libro que trascendió siglos como una de las críticas más agudas y originales a las sociedades de su tiempo. Así que hoy vamos a adentrarnos en los conceptos centrales de Utopía, comprender el contexto histórico que la inspiró y analizar las ideas y contradicciones que Tomás Moro nos presenta a través de esta obra. Para entender Utopía, debemos situarnos en el siglo XVI, una época de grandes cambios en Europa. La Reforma Protestante estaba sacudiendo los cimientos de la Iglesia Católica, mientras que el Renacimiento impulsaba nuevas ideas sobre el potencial humano. Inglaterra, bajo el reinado de Enrique VIII, estaba en un proceso de consolidación de poder, lo que eventualmente llevó al cisma anglicano. En medio de este contexto turbulento, Tomás Moro, un humanista y político inglés, escribió Utopía, publicada en 1516. Aunque Moro fue un defensor ferviente del catolicismo, su obra presenta una visión crítica de la sociedad de su tiempo, utilizando la ficción para imaginar un mundo radicalmente diferente. Uno de los aspectos más fascinantes de Utopía es su organización social. En esta isla ficticia no existe la propiedad privada. En lugar de acumular riquezas, los ciudadanos comparten todos los bienes y tierras. Cada familia tiene su hogar, pero estas casas se intercambian cada 10 años por sorteo. ¿Por qué hace esto Tomás Moro? Porque quiere eliminar el apego a la propiedad y crear una sociedad donde todos sean verdaderamente iguales. Por ejemplo, imaginen que en nuestra sociedad moderna, cada 10 años, todos cambiáramos de casa y de bienes con otros ciudadanos. Esto evitaría que algunos se enriquecieran a costa de otros y aseguraría que todos tuvieran acceso a las mismas oportunidades. Moro también critica duramente el afán de lucro y la explotación que veía en la Europa de su tiempo. En Utopía, los metales preciosos como el oro se utilizan para fabricar grilletes para los esclavos, subvirtiendo su valor. Esto es una forma de decir que el dinero en su esencia no tiene ningún valor real si se utiliza para oprimir a otros. Por ejemplo, en lugar de glorificar a los multimillonarios que acumulan riqueza, podríamos imaginar un mundo donde los recursos se distribuyen de manera equitativa y donde el valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria, sino por su contribución a la sociedad, qué es lo que puede aportar. Otro tema clave en Utopía es la libertad religiosa. En la isla los ciudadanos pueden elegir libremente su religión. Sin embargo, esta libertad viene acompañada de un control social estricto. Aunque pueden elegir su fe, no pueden decidir su vestimenta ni su residencia. Acá, Moro plantea una tensión entre la libertad individual y el orden colectivo. Por ejemplo, piensen en un país moderno donde se puede adorar a cualquier dios, pero al mismo tiempo el gobierno decide cómo tenés que vestirte, dónde tenés que vivir. ¿Y es eso libertad realmente? La política en Utopía también es única. Los ciudadanos eligen sus líderes mediante votación, pero el príncipe mantiene su cargo de manera perpetua. Esto nos muestra una mezcla entre democracia y autoritarismo, donde la participación colectiva está limitada por un poder centralizado. Por ejemplo, compárenlo con una corporación moderna donde los empleados eligen a sus supervisores, pero el CEO sigue siendo en su puesto de forma indefinida. Aunque hay participación, el poder real sigue concentrado en una figura única. Para entender mejor Utopía,
podemos contrastarla con las ideas de otros pensadores de la época. Por ejemplo, Platón. En la República, Platón también busca una sociedad ideal, pero su enfoque es más jerárquico y rígido. Mientras que Platón propone un comunismo aristocrático donde los guardianes lo controlan todo, Moro sugiere una distribución más equitativa entre todos los ciudadanos. Ahora, ambos comparten la idea de que la justicia es fundamental, pero difieren en cómo hay que implementarla. Maquiavelo, por otro lado, en El Príncipe se enfoca en el realismo político. Mientras Moro imagina un mundo ideal, Maquiavelo nos dice que el poder debe ser gestionado de manera pragmática, sin importar los ideales. Este contraste entre la utopía idealista de Moro y el pragmatismo de Maquiavelo nos muestra las diferentes formas de abordar los problemas del poder y la gobernanza. Tomás Moro mismo es una figura central. Aunque defiende ideas utópicas en su libro, en la vida real fue un hombre profundamente religioso, que defendió la autoridad del Papa hasta su ejecución. Esta contradicción personal añade otra capa de complejidad a su obra. En resumen, Utopía es más que una descripción de una sociedad perfecta. Es una reflexión profunda sobre las fallas y contradicciones de la Europa renacentista. Tomás Moro utiliza la ficción para plantear preguntas difíciles sobre la justicia, la libertad y la organización social. A través de la ironía y el contraste nos invita a cuestionar nuestras propias sociedades y a imaginar cómo podrían ser si nos atreviéramos a pensar de manera diferente. Así que cuando piensen en utopía, no lo vean solo como una fantasía inalcanzable, sino como un espejo en el que podemos ver reflejadas nuestras aspiraciones, nuestros miedos y nuestras limitaciones. ¿Podemos crear una sociedad más justa? ¿Podemos equilibrar la libertad individual con el bienestar colectivo? Estas son preguntas que Tomás Moro nos dejó hace más de 500 años y que siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron entonces. Gracias a todos por acompañarme en esta exploración reflexiva del pensamiento de Tomás Moro, y no se olviden de apoyarse en los textos clave, y nos estamos encontrando en los análisis ya próximos de los textos porque del libro ya no nos queda nada, así que hasta la próxima.